Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Disculpe. Sí, estás bien del audio. Ok. Cordial saludo. Buenas noches, compañero. En este momento daremos a solucionar la última fase de la parte colaborativa de estadística y probabilidades. Nuestras integrantes son Catherine Brigitte Guerrero Gil, Nidia Yogeni Gómez Boorques, Alejandra María Conde Alba. La estadística descriptiva es una de las ramas de la estadística que se encarga de presentar las características medibles de las variables, para así poder analizar el comportamiento de estas y tomar decisiones en este capítulo del curso. Se muestra la naturaleza de las variables y las herramientas que permiten hacer la medición sobre ellas presentables con textos univariados. Siguiente. Buenas noches. En esta parte me ha correspondido hablar acerca de la media, la mediana y la moda. Ubiquémonos en aquí. ¿Sí? Bueno, la media aritmética se halla con la suma de los datos que tenemos sobre el número de ellos, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en la fórmula, ¿sí? Aquí estamos pues haciendo como tal la operación con los datos del ejercicio planteado desde el principio, que dice que se realiza una encuesta a 50 personas de edad avanzada acerca de la cantidad de hijos que se tenían en sus generaciones. Los datos fueron los siguientes. Entonces tomamos esta tabla como base y comenzamos pues a organizar la información de manera de menor a mayor, ya que aquí cuando vamos a hallar la mediana nos sugiere que ubiquemos los datos de menor a mayor para hallar el valor que está en el centro. Eso quiere decir la mediana, hallar el valor que está en el centro. Bueno, acá lo estamos mencionando. La mediana sería el número total de datos, que son 50 dividido entre 2, ¿sí? Entonces nos vemos ubicados en el 25. Acá hemos señalado que sería de 9. Ay, perdón, se me fue. De 9, entonces hallamos la media, que sería 25. Es el que aparece en la frecuencia acumulada en esta parte de la tabla. La moda, como es su nombre, es el dato que más se repite. En este caso, pues sería el 12. Vamos a bajar. Acá lo tenemos, sí. Moda, 12. Pues 15 personas dieron como respuesta 12 hijos. Es decir, la mayoría de personas tienen de a 12 hijos en su generación. Siguiente. Muy buenas noches, compañeros y estimado tutor. Me correspondió la parte de medidas de desviación estándar, de la varianza y lo que significa la desviación media. Entonces, la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión o variabilidad, es decir, indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta las fórmulas de la varianza y la desviación estándar porque son diferentes dependiendo si es una muestra o una población. En el caso del ejercicio tenemos que lo tomamos como población. Entonces, la compañera me hace favor y baja un poquito más la diapositiva. Gracias. Aquí se ha agrupado la información de la frecuencia absoluta, de los datos de la cantidad de hijos que está representada con X, la F que representa la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite el dato. Y en la parte derecha tenemos que para hallar la media y para hallar la varianza. Siguiente, por favor. Entonces, para hallar la varianza se ejecutó mediante la siguiente fórmula, que es la raíz elevada al cuadrado con la suma de X menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia sobre el número de datos. Y ahí, como se lo muestro, está identificado
con respecto a la tabla anterior, que fue donde se sacó el porcentaje para poder hacer la división. Y la desviación estándar es simplemente es sacar el resultado de la raíz cuadrada del valor que que está ahí. Entonces, la desviación estándar y la varianza están identificadas correspondientemente. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Aquí también se representa con la suma que la desviación media promedio es igual a la suma de los X menos el promedio por la frecuencia sobre el número de datos. Y aquí podemos ver que ese es el resultado de la tabla anterior y esa es la cantidad de hijos que relativamente es de lo que distan del promedio. Y listo, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a exponer la parte de la representación de los datos en el diagrama circular. Ok. Para esta parte es necesario hallar el porcentaje o los grados con los datos que tenemos en la tabla, ¿sí? Entonces normalmente cogemos un círculo tiene 360 grados, lo dividimos y ese valor pues lo repartimos de acuerdo con los valores que tenemos en la tabla, ¿sí? Compañera, para soportarle ahí un poquito también, los porcentajes también se sacan de la frecuencia, dividiéndolo por el número de elementos que hay, de número de datos. En este caso, un ejemplo sería el 2 dividido entre 50, ya que es el número de datos que hay para poder sacar el porcentaje según las normas que nos plantea la estadística. Es decir, que hay varias formas de Correcto. que realmente pues yo sé esa queda dividir 360 y pues así también lo podemos hacer. Y ahí Súper interesante. tenemos la gráfica circular, ahora el diagrama de barras que lo tomamos con los datos X, XY y los datos FI. Entonces los vemos representados aquí en esta gráfica de barras. Bueno, nuestras referencias para terminar, usamos la unidad como base y fundamento. También las tutorías que el profesor añadió pues, fueron de mucha utilidad. Personalmente y mis compañeras de pronto también lo pueden ver que sirvieron. Yo veía literalmente las tutorías para poder entender los conceptos. En mi caso me sirvió mucho fue los videos que el profe dejaba en la rúbrica informativa, súper, porque son muy detallados y tiene la ventaja que uno puede pausar y reanudar y volver y comentar. Muy bueno. Excelente ese profesor, sí, de verdad que fue de gran ayuda. Y pues ya para terminar, agradecemos la atención prestada, compañeras y profesor. Muchas gracias, compañeras. Bueno. Buenas noches. Gracias. Sí quedó grabado, compañerita.